De julio de 2025, bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Bueno, pues hoy empezamos con un estudio bíblico que es clave, ¿eh? Se titula El verdadero nuevo nacimiento. Y hay que decir que este tema es de una importancia, fundamental para la salvación eterna de las almas. Exacto. Es que es vital entenderlo bien para no dejarse engañar por tantísimos falsos cristianos, ya sean católicos o los llamados evangelocos. Precisamente. De hecho, Tito Martínez, en su estudio, presenta una crítica muy, muy directa a las doctrinas de esas llamadas iglesias evangélicas, o como él dice, evangelocos. Expone una creencia central que enseñan allí. ¿Y cuál es esa creencia, la que se critica? Pues mira, es la idea esta de que el nuevo nacimiento ocurre así, ¡pam!, en el instante en el que alguien acepta a Jesús, digamos, recitando una oración específica. Ah, la famosa oración del pecador. Esa misma. Los falsos pastores de estas sectas pues aseguran que la salvación y ese nuevo nacimiento son automáticos, instantáneos, justo en ese momento. Y esto, según se desglosa en el análisis de Martínez, resulta ser una de las mayores mentiras doctrinales que se propagan en esas sectas. Es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, sí. Por eso el objetivo de este análisis que comentamos es descubrir cuál es el verdadero nuevo nacimiento, sí, el que enseñó Jesús. Claro, un nuevo nacimiento que, se insiste mucho en el estudio, no tiene absolutamente nada que ver con ese concepto falso que han inventado los falsos pastores y maestros de las sectas evangélicas. Están predicando un falso evangelio. Un falso evangelio. Sí. Y que este falso evangelio está llevando a la condenación eterna a millones y millones de falsos cristianos. Lo subraya así, con esa contundencia. Es tremendo. Entonces, para entender bien la diferencia, el estudio se basa en un pasaje concreto de la Biblia, ¿no? Juan 3. Eso es. Se centra en Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Y la metodología que propone Tito Martínez es examinar este texto usando 3 versiones distintas para entender bien lo que dice. Vale. Porque eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Interesante enfoque. ¿Y cuáles son esas 3 versiones que se comparan? Pues mira, la primera es la Reina Valera de 1960. La que suelen usar ellos, los evangelocos. Exacto. La más común en esas sectas. La segunda es el texto interlineal griego-español. Ah, para ver el original. Claro, te da la traducción literal, palabra por palabra, del griego, muy útil para ver matices. Entiendo. ¿Y la tercera? Y la tercera es la traducción hecha por el propio Tito Martínez. Se llama El Testimonio de los Apóstoles. Vale. Y un detalle importante, esta traducción se puede descargar gratis en formato PDF desde el sitio web de Martínez. Bien. O sea que el plan es poner frente a frente estas 3 traducciones de Juan 3. ¿Justo? Para poder discernir la enseñanza auténtica de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Exactamente. Se busca contrastar lo que Martínez expone como la enseñanza bíblica clara, la verdadera, frente a la doctrina que él denuncia como errónea y peligrosa en esas sectas. Queda claro. Juan, capítulo 3. Sí, esa conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿verdad? La de nacer de nuevo. Esa misma. Y lo que vamos a hacer es, mirar de cerca 2 traducciones al español, basándonos en un estudio comparativo de Tito Martínez. Interesante. Ver cómo cambia la cosa según la versión. Exacto. La idea es fijarnos en las palabras, en los matices. Vamos a empezar con la versión que seguramente es más familiar para muchos, la Reina Valera de 1960. La clásica, sí. Vamos a leer los versículos del 1 al 8, tal cual están ahí. Esto es lo que enseña claramente el texto bíblico en esta traducción. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Ahí está la frase clave. Ujú. Sigo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, aquí la idea central, la que se repite, es esa, nacer de nuevo. Y vemos la reacción de Nicodemo, ¿no? Que se queda, pues eso, perplejo. Lo entiende de forma literal, claro. Totalmente. Su pregunta lo deja clarísimo. Bueno, pues ahora vamos a contrastar esto. Vamos a ver la traducción que presenta el estudio de Tito Martínez como una versión interlineal griego-español, Ajá, que busca ser más pegada al original, palabra por palabra, aunque suene un poco forzada en español a veces. exacto. Es más una herramienta para ver la estructura griega. Y aquí vienen las sorpresas. Leamos este mismo pasaje. Era pero hombre fuera de los fariseos, Nicodemo nombre a él, gobernante de los judíos. Este vino hacia él de noche, y dijo a él, Rabí, hemos sabido que desde Dios has venido maestro, nadie porque es capaz estas las señales estar haciendo, cuáles tú estás haciendo, si alguna vez no sea el Dios con él. Respondió Jesús y dijo a él, Amén, amén estoy diciendo a ti. Si alguna vez no alguien sea nacido desde arriba, no es capaz ver a el reino del Dios. Ojo ahí. Nacido desde arriba. ¿Cómo es capaz hombre ser nacido viejo siendo? ¿No es capaz hacia adentro a la cavidad de la madre de él segunda vez entrar y ser nacido? Respondió el Jesús, Amén, amén estoy diciendo a ti, si alguna vez no alguien sea nacido fuera de agua y espíritu, no es capaz entrar hacia adentro al reino del Dios. Fuera de agua y espíritu. Lo habiendo nacido fuera de carne, carne es, y lo habiendo sido nacido fuera de el espíritu, espíritu es. No te maravilles porque dije a ti, es necesario a ustedes ser nacido desde arriba. El viento donde está queriendo está soplando, y el sonido de él estás oyendo, pero no has sabido de dónde está viniendo y dónde está yendo. Así es todo el habiendo sido nacido fuera de el espíritu. Donde la Reina Valera pone nacer de nuevo, la interlineal traduce ser nacido desde arriba. Y luego lo del versículo 5, Reina Valera, de agua y del espíritu. Y luego el énfasis final en el versículo 6. Eso es. La interlineal lo remarca con esas mayúsculas. Espíritu es, como diciendo, la esencia misma de este nacimiento es puramente espiritual. Viene de esa fuente. Esto es lo que enseña claramente el texto bíblico en esta traducción literal. La versión interlineal, al ser más literal con el griego, parece poner el acento en el origen celestial, desde arriba, y en la naturaleza radicalmente espiritual de este nacimiento, fuera de, espíritu es. En una acción soberana y transformadora que viene directamente de Dios. La imagen del viento del versículo 8 encaja muy bien con eso, ¿no? Algo que no controlas, que viene y va. Nacer de nuevo. O, como también se dice, nacer de lo alto. Queremos aclarar qué significa, pero basándonos bien en el texto bíblico. Eso es. Y creo que lo primero es ir a la palabra original en griego, ¿no? Para entender bien de dónde viene todo. Justo. La palabra clave aquí es anotzen. Es la referencia G509 en la concordancia de Strong para quien quiera buscarla. Y bueno, lo interesante de anotzen Ajá. es que tiene como un doble significado. Fuentes como Strong lo confirman, vamos. Doble significado. A ver, cuéntame. Pues sí, se puede traducir como desde arriba, o sea, de lo alto, indicando un origen, digamos, celestial. ¿Vale? Pero también se puede traducir como de nuevo o por segunda vez. Las dos traducciones son correctas, y capturan aspectos importantes de lo que se quiere decir. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Ostras, qué interesante. Entonces, no es que una traducción sea la buena y la otra la mala, no. No. De hecho, ambas son válidas y reflejan la riqueza del idioma original. Entiendo. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Y para ver cómo encaja todo esto, pues lo mejor es leer el pasaje completo, ¿no? De Juan capítulo 3. Usaremos una versión concreta que tenemos aquí. La traducción hecha por el propio Tito Martínez se llama El testimonio de los apóstoles. Perfecto, vamos a ello. Recordamos a quien nos escucha que leeremos los versículos tal cual, de forma literal, según esta versión que comentas. A ver,
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un personaje importante, ¿sí? Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido del Poderoso como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Poderoso con él». Reconoce algo especial en Jesús, desde luego. Respondió Jesús y le dijo: «De cierto te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino del Poderoso». Ahí está la primera mención clave, nacer de lo alto. Nicodemo le dijo: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». La confusión de Nicodemo, ¿ves? Lo entiende de forma literal, física. Claro. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Poderoso. Aquí introduce dos elementos, agua y espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Ay, eso es. Hay que recalcar eso, ¿verdad? Es espíritu. Totalmente. Es espíritu. Ahí está la diferenciación clave. Sigo leyendo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de lo alto. Le dice que no se sorprenda, que es necesario. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una analogía preciosa y muy potente para explicar lo inexplicable. Termina la cita. Entonces, lo fascinante es cómo insiste en ese nacer del agua y del Espíritu. Sí, y sobre todo esa afirmación tan rotunda. Lo que nace del espíritu es espíritu. Sí. Una transformación espiritual que viene de lo alto, del poderoso. ¿Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico? Entendido. Entonces, la clave para interpretar nacer de lo alto o nacer de nuevo, según estamos viendo en el texto, es entenderlo como una regeneración espiritual. Exacto. Algo indispensable para entrar en esa dimensión que Jesús llama el reino del poderoso. Precisamente. No es repetir lo biológico, sino recibir una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual. La comparación con el viento es genial para esto. Es verdad. No ves su origen, no ves su destino final, pero sus efectos son evidentes, son reales. Pues así es esta nueva vida espiritual que viene de lo alto. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. El nuevo nacimiento y el bautismo católico. Tito Martínez, para empezar, no se anda con rodeos. Afirma que su análisis doctrinal busca, y cito, destrozar totalmente el falso nuevo nacimiento enseñado en la Iglesia Católica Romana y en las mal llamadas iglesias de los falsos cristianos evangélicos. Vaya, una declaración de intenciones potente, desde luego. Muy directa. Tito Martínez primero expone lo que él describe como la enseñanza católica, que el nuevo nacimiento ocurre cuando un sacerdote bautiza a un bebé. Vale. Pero su postura es de rechazo total. Califica esta práctica de absolutamente falsa y diabólica. Así, tal cual. Son palabras muy duras. ¿Y en qué basa una crítica tan severa? Pues mira, su primer gran argumento se apoya en la secuencia que él ve como bíblicamente necesaria. Primero hay que creer y después ser bautizado. Primero creer. Eso es. Y para ello, lo que enseña claramente el texto bíblico, según esta interpretación, está en Marcos 16:16. Cito textualmente: «El que crea y sea bautizado será salvo». Crea y sea bautizado. El orden importa, entonces. Para Tito Martínez es fundamental. Recalca algo que considera evidente: los bebés no tienen capacidad para entender el Evangelio y, por lo tanto, para creer. Dispensable según la Escritura. Entiendo. La fe consciente del individuo como paso previo ineludible. ¿Hay más argumentos? Sí, no se queda ahí. También aborda la forma del bautismo. O sea, ¿cómo se hace? La forma. ¿Te refieres a si es por inmersión o...? Justo eso. Señala que la palabra griega original, baptizo, la que se traduce como bautizar, significa literalmente sumergir, mojar completamente. Sumergir. Mojar por completo. Y para apoyar esto, se remite a la concordancia Strong, que es una herramienta de referencia léxica muy conocida para los textos bíblicos. Y claro, eso contrasta directamente con la práctica que describe el texto, la católica, de mojar solo la cabeza del bebé. Exactamente. Para él no es un detalle sin importancia. Considera que la aspersión o mojar solo una parte no es bautizo en el sentido original. Afecta a la validez del acto. ¿Entendido? O sea, la forma no es negociable tampoco. No, lo ve como una desviación clara.
Y hay un tercer punto clave en su análisis. A ver. La fórmula bautismal. Es decir, las palabras que se usan. Afirma que los apóstoles bautizaban, o mejor dicho, sumergían, a los creyentes usando únicamente el nombre del Señor Jesucristo. Solo en el nombre de Jesús. Únicamente. Rechaza de plano la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, refiriéndose a ella como la invocación a un falso Dios trino. Vaya, eso también es una afirmación fuerte. ¿Y qué base bíblica presenta para decir que los apóstoles usaban solo el nombre de Jesús? Pues cita dos pasajes muy concretos del libro de los Hechos. El primero es Hechos 2:38, lo veo tal cual. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, ahí dice claramente en el nombre de Jesucristo. ¿Y el otro? El otro es Hechos 10:48. Dice así: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vale, de nuevo, la referencia es específica a Jesús. Para Tito Martínez, estos versículos son la prueba irrefutable de que la práctica apostólica original era esa y que la fórmula trinitaria vino después. Entonces, si juntamos todo, la necesidad de creer primera, la forma por inmersión total y la fórmula solo en nombre de Jesús. Sostiene que, con ese rito, ningún nuevo nacimiento ocurre y va más allá. Considera que toda esta doctrina es una invención diabólica. Diabólica. Sí, una invención diabólica para engañar a los católicos sobre su salvación, para que crean que son salvos cuando, según él, no lo son. Entiendo. Es una crítica radical. Queda claro el enfoque tan crítico de Tito Martínez hacia la doctrina católica del bautismo infantil. Sí, la fe antes del bautismo es indispensable, bautizo significa sumersión completa y no otra cosa, y la fórmula correcta, la apostólica, es solo en el nombre de Jesucristo. Prioriza esa secuencia, esa forma física y esa fórmula verbal por encima de otras consideraciones teológicas o de la tradición de la Iglesia. Tito Martínez se enfrenta directamente a esa idea tan extendida, ¿no? La de que simplemente repitiendo una oración ya eres salvo y naces de nuevo ahí, al instante. Una idea muy común, ¿sí? Martínez la llama falsa y satánica, ojo, y la atribuye a los que él denomina los falsos cristianos evangélicos. Incluso la compara con doctrinas católicas. Lenguaje fuerte, desde luego. Bastante. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino del poderoso. Ajá. Y para este análisis, la palabra crucial es esa, ver. Ahí está el meollo, digamos, de su interpretación sobre cuándo ocurre ese nuevo nacimiento. Entendido. O sea que todo gira en torno a poder ver el reino. Exacto. Entonces, claro, la pregunta que se hace Martínez es lógica. ¿Hemos visto ya los cristianos el reino de Dios? Y su respuesta es, bueno, rotunda. ¿Cuál es? Un no. Así en mayúsculas. Por supuesto que no. Argumenta que el reino es algo futuro, es incorruptible, glorioso, algo que todavía no se ha manifestado aquí. Vale, no es algo presente y visible ahora mismo. Exacto. No es algo que podamos señalar y decir, mira, ahí está el reino, todavía no. Y Tito Martínez relaciona la llegada visible, tangible, de ese reino con un momento muy específico del Apocalipsis, ¿verdad? Sí, con la séptima trompeta. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Es fundamental leer el pasaje completo de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Lo leo literalmente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está. Fíjate en el tiempo verbal. Han venido a ser. En este momento futuro. Justo. La conclusión que saca Martínez es: si los reinos han venido a ser de Dios y Cristo, entonces, con la séptima trompeta, Pues lógicamente. ahora mismo todavía no lo son. Para él, es una prueba textual irrefutable de que el reino aún no ha llegado con poder. Y si no ha llegado, no se puede ver. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Hay más textos. No hay más. Hay que otro pasaje muy importante en Mateo que usa Martínez. Mateo 25, los versículos del 31 al 34. Aquí también. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. ¿Qué dice ese pasaje exactamente? El del juicio de las naciones, ¿no? Ese mismo. Describe a Jesús viniendo en gloria, sentándose en su trono. Y en ese momento se dirige a los justos, a los benditos, y les dice algo clave. A ver. Les dice: venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad del reino no dice ya lo tenéis, ni ya lo habéis visto. Exacto. Dice heredad. Es una acción que se realiza en ese momento futuro de su venida gloriosa. Una herencia que se recibe entonces. Vale, veo por dónde va. Si el reino se hereda y se puede ver solo cuando Cristo vuelva en gloria, entonces, siguiendo el hilo de Tito Martínez, el nacer de nuevo que está ligado a ese ver el reino. Pues no puede haber ocurrido ya. Tiene que ocurrir entonces, en ese momento futuro, no ahora. Justo. Esa es la conclusión final de Martínez. Que el nacer de nuevo, nacer de lo alto, es esa transformación gloriosa, esa entrada física en el reino ya manifestado. Y eso solo pasa cuando Cristo vuelva. O sea que nadie, absolutamente nadie, ha nacido de nuevo todavía en el sentido pleno que él le da a la frase. ¿Sí? Bien, nacer de nuevo no es algo que pasa ahora por decir una oración, como enseñan, según él, los falsos cristianos evangélicos. No. Es un evento futuro. Algo ligado a la segunda venida de Cristo, al momento en que los salvos por fin podrán ver y heredar físicamente el reino de Dios glorioso. Cambia bastante la perspectiva habitual, desde luego. Totalmente. Nacer del Espíritu. Vamos a ver cómo Tito Martínez lee Juan 3, versículos 5 y 6, y también Juan 1, versículos 12 y 13. La clave de su argumento, que es bastante directa, es que el auténtico nuevo nacimiento es algo que pasará en el futuro, no ahora. O sea que choca con muchas ideas actuales. Totalmente. Choca con la visión católica y también con la de otros grupos a los que Tito Martínez, critica con bastante dureza. Entiendo. Entonces, Martínez viene a decir que quien afirma haber nacido de nuevo ahora, pues se está engañando. Eso es. Porque él lo ata directamente a la venida del reino de Dios, a poder verlo. Y recalca que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. A ver, profundicemos ahí. ¿Cómo analiza Tito Martínez el famoso pasaje de Juan capítulo 3, el de Nicodemo? Pues mira, Tito Martínez se enfoca mucho en las palabras literales de Jesús en Juan 3, 5, 6, y pide que se lea literalmente y completo. Dice así: Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Poderoso. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Vale. Y a partir de aquí, él, rechaza de forma tajante que nacer del agua tenga que ver con el bautismo en agua. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo llama directamente una mentira peligrosa. Señala que la palabra griega para bautismo, baptizo, no está ahí, no aparece en ese versículo. Entendido. Si no es el bautismo, ¿qué propone Tito Martínez que significa nacer del agua? ¿Cuál es su lectura? Pues según su análisis, la clave está justo en el versículo siguiente, el 6. Argumenta que nacer del agua, del versículo 5, es lo mismo que nacer de la carne en el versículo 6. ¿Cómo llega a esa conclusión? Su explicación es que el nacimiento físico, el de una madre, ¿verdad?, pues ocurre después de estar en el agua del vientre materno, el líquido amniótico. Así que para él, nacer del agua es simplemente el primer nacimiento, el natural, el de la carne. Insiste, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Vale, clarísimo. Nacer del agua igual nacimiento físico. Entonces, la segunda parte, nacer del Espíritu. ¿Cómo interpreta eso Martínez? Pues Tito Martínez lo conecta directamente con nacer de Dios el Padre. Él usa el término el poderoso. Y para apoyar esto, cita Juan 1, 12, 13. Vamos a leerlo también, completa y totalmente. Mas a todos los que le recibieron, a los que confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Poderoso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Poderoso. La interpretación que hace Martínez aquí es que este nacimiento, el espiritual, viene directamente del Poderoso, de Dios. Lo diferencia radicalmente del nacimiento físico, el de voluntad de carne. O sea, que separa totalmente los dos conceptos. Exacto. Y la conclusión central de Tito Martínez es que este nacimiento espiritual aún no ha pasado para los creyentes. Dice que ocurrirá más adelante, cuando Jesús vuelva y puedan ver el reino. Resumiendo un poco, nacer del agua sería el nacimiento físico, y nacer del Espíritu es algo futuro, divino, que depende del regreso de Cristo y la llegada visible de su reino. Y recalca, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Correcto.
Es una interpretación que, desde luego, desafía lo que se suele enseñar hoy en día sobre la experiencia espiritual presente. Y claro, deja una pregunta en el aire, ¿no? Si este nuevo nacimiento es algo estrictamente futuro, ¿qué son entonces esas transformaciones espirituales que mucha gente dice vivir ahora? Si el nacer de nuevo de verdad es algo futuro, relacionado con ver y heredar el reino físico, ¿qué son entonces las experiencias espirituales, la fe, la transformación que vive un creyente ahora, antes de que llegue ese momento? Buena pregunta. ¿Qué lugar ocupa todo eso si el nuevo nacimiento real aún no ha sucedido? Exacto. El texto bíblico enseña claramente que Dios es espíritu. Vamos a citar Juan 4:24. El poderoso es un espíritu, y los que le adoran, por medio de su energía y en verdad, es necesario que adoren. Así es. Entonces, si partimos de ahí, nacer del espíritu significaría, pues, nacer del Dios Padre, ¿no? Directamente. Sí, Eso es. Y aquí viene lo interesante, la conexión temporal. eso es. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Este nacimiento espiritual coincide justo con la entrada o la herencia del reino de Dios. Vale. Y esto se indica ocurrirá únicamente cuando Cristo venga en gloria. Se suele hacer referencia a Mateo 25, versículos 31 a 34, ¿sabes? Cuando describe la venida del Hijo del Hombre. Claro, el juicio y la entrada al reino. Justo. La idea es herencia y nacimiento espiritual, juntos, en el futuro. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante. Hay una afirmación que es rotunda en 1 Corintios 15:50. Voy a leerla literalmente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Uf, esa frase es clave. Totalmente. La implicación que se saca de ahí es Claro. potente. A ver, si los seres humanos, mortales, la carne y la sangre no pueden heredar el reino, y resulta que nacer de nuevo es el requisito para entrar, Claro. pues la conclusión, digamos, lógica dentro de esta interpretación es que los cristianos actuales, mientras sigan siendo carne y sangre, aún no han nacido de nuevo en ese sentido. Se enfatiza que esa conclusión es irrefutable según esta lectura. Es una conclusión fuerte, desde luego. Para entenderlo mejor, se vuelve a las palabras de Jesús en Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La distinción es... Es claro, ¿sí? Nacer de humanos, pues eres humano, carnal. Exacto. Y nacer de Dios, que es espíritu, pues te convierte en espíritu. Y para definir qué es un espíritu en este contexto, bueno, se usa lo que dijo Jesús en Lucas 24:39. Lo leo literalmente. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí está la clave que se subraya. Se enfatiza eso. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, a ver si lo he entendido bien, juntando todo esto. Nacer del Espíritu es nacer de Dios Padre. Sí, Esto pasa al heredar el reino en la segunda venida. correcto. En ese momento, los creyentes ya no son carne y sangre, porque eso no hereda. Exacto. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. O sea que cuando los creyentes nazcan de Dios, se convertirán en espíritus. Esa es la conclusión final de esta línea interpretativa, que ya no serán humanos de carne y sangre mortal. Vaya. Se indica que serán semejantes a Dios Padre, que es espíritu, a Jesús resucitado, al que Pablo llama espíritu vivificante, ¿recuerdas? En 1 Corintios 15:45. Sí, sí. Y también a los ángeles, que Hebreos 1 describe como espíritus ministradores. Serán pues espíritus inmortales y gloriosos, una transformación radical. Presenta el nuevo nacimiento no como una experiencia pasada, ni siquiera presente para los creyentes. No en el momento de la conversión, claro. Exacto, sino como un evento futuro, ligado sí o sí a la segunda venida de Cristo y a heredar el reino, y que implica una transformación radical, de ser carne y sangre a ser espíritu. Si el nacimiento que da entrada al reino es esa transformación futura en espíritu, ¿cómo entendemos entonces la experiencia espiritual del creyente antes de ese momento? Tito Martínez, por lo que veo, no se anda con chiquitas, ¿eh? Se dirige así directamente a católicos y ese grupo que él llama los falsos cristianos evangélicos. Y les dice básicamente que eso de que han nacido de nuevo, pues que no. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el argumento fuerte para negarles esa experiencia a tantísima gente?
Pues mira, el núcleo duro de su argumento se apoya en una frase de Jesús, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y partiendo de ahí, de forma muy literal, claro, observa que nosotros, las personas, ahora mismo, pues obviamente sí tenemos carne y huesos. Así que la conclusión de Martínez es tajante. Nadie, absolutamente nadie, ha podido nacer de nuevo todavía. Y él insiste mucho en que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Llega a afirmar, y es muy contundente, que quienes creen que sí lo han vivido, en realidad han sido engañados por Satanás. Ostras, dinamita pura para la fe de muchos, ¿no? Entonces, si no es ahora, ¿cuándo dice Tito Martínez que ocurre ese verdadero nuevo nacimiento? ¿Dónde lo sitúa él? Martínez lo vincula de forma exclusiva, pero exclusiva de verdad, a la segunda venida de Cristo en gloria. Dice que únicamente en ese momento futuro, cuando pase eso y los que él considera verdaderos cristianos hereden y puedan, ojo, ver el reino de Dios físicamente, solo entonces pasará esa transformación que él llama nuevo nacimiento. Rechaza de plano, que sea un estado espiritual de ahora, que es lo que enseñan, según él, de forma errónea, millones, incluyendo a los falsos cristianos evangélicos. Hace referencia a ideas como ser engendrados por Dios Padre, que aparecen en sitios como Juan 1, 12, 13, pero su enfoque es ese, físico y futuro, sí o sí. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante y hasta un poco tensa, diría yo. Porque Martínez no deja ni una rendija, Lo recalca con una fuerza tremenda. Como Cristo todavía no ha vuelto en gloria y el reino de Dios no se ve ahora mismo, pues su conclusión es, casi la grita, aún no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Y no se queda ahí. A los que piensan distinto, a los que creen que sí es una experiencia actual, los llama ignorantes engañados por Satanás. Incluso menciona Apocalipsis 12:9, eso de que Satanás engaña al mundo entero. Es una postura, de una dureza muy tajante. Exacto. Y lo fascinante aquí, si lo miramos desde cómo se interpretan los textos, es que Martínez no presenta esto como una interpretación posible. No, la presenta como la única verdad, la verdadera doctrina. Y claro, eso traza una línea muy gorda. Por un lado, los verdaderos cristianos, los que aceptan esta visión futura, y por otro, pues todos los demás, católicos, los falsos cristianos evangélicos, etc. A todos ellos los ve como víctimas de un engaño a escala mundial. Y esto, claro, no es solo una visión diferente, es que redefine de arriba a abajo un pilar de la fe para millones. Les está diciendo, básicamente, lo que sentís, lo que creéis haber vivido, no es real. Que propone una visión del nuevo nacimiento, muy literalista y muy escatológica. Rechaza de plano las interpretaciones más comunes, más espirituales, y lo ata, pero bien atado, a un evento futuro muy concreto, la segunda venida. Y si conectamos esto un poco con el panorama más amplio, ¿no? Pues vemos un ejemplo clarísimo de cómo la forma de interpretar, en este caso un literalismo muy, muy estricto aplicado a según qué frases, puede llevar a diferencias teológicas enormes, incluso en conceptos que son la base de todo, como este. La perspectiva de Tito Martínez no es una variación pequeña, ¿sabes? Es un desafío directo, un rechazo total a creencias muy, muy extendidas y muy sentidas sobre la experiencia cristiana ahora. Sin duda. El tema central, la distinción que él hace entre ser engendrados por Dios y nacer de nuevo. Efectivamente. La idea clave que presenta Martínez es que no son lo mismo, para nada, y que además no ocurren al mismo tiempo, son dos eventos separados. Argumentos bíblicos que usa Tito Martínez para defender esto. ¿Cuándo y cómo cree él que ocurre este nuevo nacimiento? Martínez utiliza una analogía, digamos, del mundo natural, muy humana, para explicar la diferencia. Sí, esa me llamó la atención. La de que biológicamente el padre engendra, ¿no?, con su semilla, luego el bebé se desarrolla dentro de la madre y el nacimiento es, pues, el final del proceso, tiempo después. 3 fases: engendrar, gestar, nacer. Exacto. Y justo ese modelo es el que Martínez aplica al plano espiritual. Argumenta que Dios Padre nos ha engendrado, espiritualmente hablando, claro, mediante su semilla o simiente incorruptible.
Y esta semilla, pues él la identifica con la palabra de Dios, con el mensaje de Cristo. Se apoya en textos como 1 de Pedro 1:23. Y hablando de Primera de Pedro, aquí Tito Martínez pone un énfasis muy especial en el versículo 3 del capítulo 1. Es más, es súper específico en cómo cree que debe traducirse. De hecho, en su propia versión, lo traduce de una forma concreta. Vamos a escucharla literalmente. Leyendo literalmente: Bendito el poderoso, el Padre de nuestro amo Jesucristo. Es por su gran misericordia que esperamos el nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La palabra clave ahí, clarísima. Esperamos. ¿Qué significa esto en el análisis de Martínez? ¿Qué implicación tiene? Pues mira, para Martínez, ese esperamos es absolutamente fundamental. La palabra en griego es anageneo. Y él defiende que esto no habla de algo que ya pasó ni que esté pasando ahora, no. Indica una esperanza activa, una expectativa de un nuevo nacimiento que está por venir, en el futuro. Y está ligado sí o sí a la resurrección futura de los creyentes. No es algo que suceda al convertirnos. Y esto le lleva a ser, bastante crítico con muchas otras traducciones de la Biblia, ¿verdad? Muy crítico, sí. Martínez es tajante. Dice que muchas versiones que leemos, que ponen cosas como nos hizo nacer de nuevo o parecido, están introduciendo una falsedad. Afirma que son añadidos falsos de los traductores. Añadidos falsos. ¿Con qué intención según él? Pues según Martínez, para hacer creer a personas a las que él describe como falsos cristianos evangélicos que ignoran la verdadera doctrina, que ya han nacido de nuevo. Él insiste en que el apóstol Pedro nunca dijo que Dios nos hizo nacer en pasado, sino que nos dio la esperanza de nacer de nuevo en el futuro. Para Tito Martínez, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Vaya, es una afirmación fuerte desde luego. ¿Y cómo conecta esto con otros pasajes? Me imagino que no se queda solo ahí. No, claro, lo relaciona directamente con Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Su interpretación es que, al creer en Cristo recibimos el derecho, la potestad, de ser hechos hijos de Dios. Pero, y aquí está el quid de la cuestión para él, hijos engendrados, no nacidos todavía. Somos como hijos en gestación espiritual, por así decirlo, esperando el nacimiento real, el definitivo, que vendrá en el futuro, cuando llegue el reino de Dios y seamos transformados. Entiendo. Si estamos engendrados y como en gestación, ¿dónde ocurre esa gestación, ese desarrollo espiritual, según la visión de Martínez? Porque introduce una figura como materna, ¿no? Sí, exacto. Habla de la madre espiritual y la identifica con la Iglesia de Dios, la verdadera, la que él llama la Jerusalén de arriba, haciendo referencia a Gálatas 4:26. Es dentro de esa comunidad, de esa Iglesia, donde los verdaderos cristianos, los engendrados, se alimentan de la doctrina correcta, crecen espiritualmente y, se preparan para ese nacimiento futuro. Entonces, para que quede claro según su visión, el nuevo nacimiento real, el de verdad, no es la conversión inicial cuando uno cree. Ocurrirá cuando Cristo vuelva en gloria. Ahí los creyentes serán transformados en seres espirituales glorificados. Y para apoyar esto, cita pasajes como Mateo 25, el juicio de las naciones, 1 de Tesalonicenses 4, sobre la resurrección y el arrebatamiento, y Juan 3.6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El gran problema doctrinal que él señala es precisamente ese, confundir el engendrar divino con el nacer de nuevo. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, insiste él. Y también apunta a que la propia lengua original, el griego, puede dar pie a esta confusión si no se analiza bien. Exacto. Señala que la palabra griega genao, que es la G1080 en el Strong, puede significar tanto procrear, o sea, engendrar, como dar a luz, nacer. Por eso, Martínez insiste en que es vital mirar el contexto de cada versículo para saber si se está hablando del principio del proceso, el engendramiento, o de la culminación, el nacimiento. Vale, creo que la postura de Tito Martínez queda bastante perfilada. La diferencia es radical. Los creyentes, ahora, estamos engendrados por la palabra de Dios. Estamos en un proceso de desarrollo espiritual dentro de la Iglesia, que sería la madre espiritual, pero el nacimiento real como seres espirituales es algo que ocurrirá en el futuro, ligado a la segunda venida de Cristo y a la resurrección. Justo. Se trata, viéndolo así, de un estado de gestación espiritual que dura toda la vida del creyente aquí en la tierra.
un camino hacia ese nacimiento glorioso y definitivo en el reino de Dios. Y Martínez vuelve a subrayar que para él eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Muy bien. ¿Qué significan bíblicamente dos palabras clave? Engendrar y nacer. Se usan muchas veces igual, ¿verdad? Pero ¿y si el texto original marcara una diferencia vital? Vamos a ver cómo una palabra griega concreta, genao, se interpreta de forma distinta según el contexto. La idea es entender cuándo somos engendrados por Dios y cuándo, según esta visión, realmente naceremos de nuevo. Nos fijaremos sobre todo en Juan 1:13 y Juan 3:6. Vamos a desgranar esto. Exacto. La clave, según este análisis, está en entender que aunque la palabra griega sea la misma, genao, su traducción correcta, si es engendrar o si es nacer, depende totalmente del contexto. Y no hacerlo, pues, bueno, este estudio dice que lleva a malentendidos doctrinales bastante serios, especialmente sobre el nuevo nacimiento. ¿Entendido? Pues empecemos con Juan 1:13. Aquí, genao debe traducirse únicamente como engendrados. ¿Por qué? ¿Qué dice exactamente el texto? Claro. A ver, Juan 1:13 dice literalmente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Exacto. La interpretación que se da aquí es que esto se refiere al momento en que los hijos de Dios son, digamos, concebidos o engendrados por el Padre Celestial al creer. Es cuando reciben esa nueva vida por la simiente de Dios, su palabra. ¿Vale? Y esto, claro, tiene implicaciones profundas. Ser engendrado significaría recibir una vida nueva, convertirse en nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Pero, ojo, según esta visión, esto no es ser ya espíritus ni haber nacido de nuevo aún. Es más bien un estado de gestación espiritual. Ah, interesante. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Al recordar las palabras de Jesús, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y los creyentes, bueno, aún los tienen. Entiendo. Una fase inicial, entonces. Vale, ahora vayamos a Juan 3:6. Aquí la situación cambia radicalmente, según este análisis. En este pasaje, genao se debe traducir forzosamente por nacer. ¿Podrías leerlo también? Aquí el diálogo de Jesús con Nicodemo es clave. Juan 3, versículos 3-6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Naciere de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Espíritu es. Clarísimo el contraste ahí. Totalmente. Y lo fascinante aquí, según comentas que dice el estudio, es que este nacer se refiere a un evento futuro. Eso es lo más llamativo de esta interpretación, sí. Se argumenta que este nacer no es algo que ya haya ocurrido para el creyente, sino que ocurrirá en el reino de Dios, cuando Cristo venga en gloria. O sea, en la segunda venida. Exacto. Será una transformación instantánea del cuerpo mortal en un cuerpo espiritual. Solo entonces, según esta visión, serán espíritus y heredarán el reino. Y se conecta, por ejemplo, con Mateo 25, 31, 34, cuando el rey dice: heredad el reino preparado para vosotros. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Vale, entonces, resumiendo la secuencia que propone este estudio. Primero, somos engendrados por Dios al creer. Entramos en un estado actual de gestación espiritual, por así decirlo. Y segundo, naceremos de nuevo al regreso de Cristo, en una transformación futura a cuerpo espiritual. Este análisis afirma que este es el verdadero nuevo nacimiento que los falsos cristianos evangélicos y ciertas iglesias han ocultado. ¿Correcto? Esa secuencia, engendrar ahora, nacer después, es crucial según esta perspectiva para entender bien la salvación y la esperanza cristiana. Distingue muy claramente la condición actual del creyente, que aún es carne y hueso, de su glorificación futura, cuando sea espíritu. Así que la interpretación precisa de genao, diferenciando entre engendrar y nacer según el contexto bíblico, pues redefine el momento y la naturaleza del nuevo nacimiento. Una distinción con enormes implicaciones. Sin duda.
Y bueno, para la gente que quiera profundizar y leer ese análisis completo, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Sí, ahí está. Y también está publicado en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Muy importante también, el enlace directo a este estudio bíblico en concreto se encuentra en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Fácil de encontrar. Eso es. Así que, bueno, pues quien no esté suscrito todavía a este canal, ahora es un buen momento para hacerlo. Animamos a todo el mundo a compartir este vídeo en sus redes sociales, a que le den un like, un me gusta si les ha parecido interesante. Y, por supuesto, a activar la campanita. Esa campanita de notificaciones es importante para que YouTube avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo vídeo con estas enseñanzas tan fundamentales. Perfecto, pues ahí queda la información.